Gracias, hermanos, por regresar a este servicio de la tarde y ser fiel al Señor. Yo sé que no lo hacen por el pastor ni nadie más, lo hacen por el Señor, pero son de ánimo cuando los vemos aquí en la iglesia. Y quiero agradecerles por su fidelidad al Señor. ¿Cuántos aquí amamos a nuestros hijos? Levanten su mano. Amén. Algunos no levantaron la mano. Está tremendo eso. Está tremendo eso. Ni siquiera esa pregunta pueden contestar, ¿verdad? Hay un versículo en Ezequiel que dice, ¿cuál la madre, tal la hija? Y yo creo que no nomás es la mamá, también es el papá. Muchas de nuestras acciones y actitudes se reflejan en nuestros hijos. Cómo ellos responden al liderazgo, cómo ellos responden a un líder espiritual, a la guianza de Dios. Como nosotros somos y reaccionamos, ellos son iguales. Ellos son un reflejo de nosotros. Y cuando se hace una pregunta tan sencilla, tan común, ¿cuántos aquí padres aman a sus hijos? Y el papá no levanta la mano, o la mamá no levanta la mano. Y el hijo está viendo eso y dice, pues el pastor preguntó y el papá no levantó la mano. Entonces la próxima vez que le pregunten algo a su hijo, también él no va a contestar. Eso es gratis, eso no es parte de la predicación. Pero lo que nosotros somos se refleja en nuestros hijos. Después nos preguntamos y nos rascamos la cabeza, ¿por qué nuestros hijos? ¿O por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija no quiere hacer caso? Y no sé qué se le metió y no sé por qué. Pues ¿por qué? Ves en el espejo. Es necesario vernos en el espejo y decir, por esto, por mi culpa. Esa es la verdad. Todos aquí entendemos que no tenemos hijos perfectos, creo yo, aunque yo sé que muchos padres piensan que sus hijos son angelitos y no son capaces de nada, ¿verdad? Y por eso a veces los alcahuetean y los dejan ir hasta lugares donde no deberían de hacerlo. Pero cada hijo aquí, cada hija tiene el potencial de quebrantar el corazón de sus padres. Todos aquí. Y mucho de Dios, mucho más de Dios. No hay hijo perfecto, todos pecaron, todos son pecadores, desde que son pequeños hasta que son adultos, nada cambia. Querido hermano, parte del problema que tenemos como padres, y digo tenemos, es que no queremos aceptar la realidad que nuestros hijos también son pecadores. No sabemos distinguir entre mi hijo, pecador. Pensamos porque nos amamos, porque lo conozco, porque le demuestro mi amor y mi constancia en su vida y estoy aquí por él, que él, con eso basta, él es un buen hijo, es una buena hija. Y siempre los comparamos a jóvenes peores. Escogemos una familia que de plano tiene problemas con sus hijos y nos gusta comparar nuestros hijos con esos hijos. Decir, pues por lo menos mis hijos no son tan malos como... Y pensamos que estamos haciéndole un bien a nuestros hijos por decir eso. Pero ese es el problema, hermanos, que hasta que no realicemos lo que está en nuestras manos, nunca vamos a tener la victoria en contra del pecado en nuestros hogares. Dice aquí 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, claramente, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ya van 2 veces que la Biblia declara que los hijos de Elí eran hombres malos, impíos, pecadores. Dice el versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestras malos procederes. Note cómo Elí se expresó del pecado de estos jóvenes. Les nombró malos procederes. Y luego todavía dice en el versículo 24, no, hijos míos, porque no es que
Estaba más preocupado de cómo se miraban y cómo se iban a ver ellos que lo que sus hijos estaban haciendo, el daño que estaban causando a la obra de Dios. Y muchos padres somos alcahuetes de primera categoría. Le voy a decir por qué. Y usted, pastor, ¿por qué me dice alcahuete? Pues hermano, si le queda el saco, póngaselo. Yo nomás estoy diciéndolo. Yo no estoy pensando en un padre. Yo le estoy diciendo de muchos años trabajar con jóvenes, 20 pico de años trabajar con jóvenes, ministerio de jóvenes. Y cuando digo una frase así, no estoy nomás pensando en esta congregación. Estoy pensando en todos los padres que hemos tenido conexión o ministerio a ellos. El problema más grande, mi hermano, es que los alcahueteamos porque estamos más preocupados de lo que la gente piensa de nosotros y qué van a decir de nosotros, de la estabilidad espiritual y emocional de nuestros hijos. No queremos admitir y reconocer que hay un problema. No queremos admitir que hay un problema serio en nuestro hogar. Y entonces, por lo tanto, queremos pretender que todo está bien para que la gente no piense mal de nosotros. Y mientras alcahueteamos a nuestros hijos, hacen lo que quieren, como quieren y cuando quieren. Y tristemente a veces los padres somos los últimos en darnos cuenta de lo que está pasando. Y cuando se nos dice, en vez de reaccionar como deberíamos de reaccionar, reaccionamos como Elí reacciona. No es buena fama lo que estás haciendo. La vergüenza que nos vas a causar. Y por consecuente, muchos padres les gusta tapar el pecado de los hijos. Cometen errores, pecan y quieren taparlo porque no quieren que nadie se dé cuenta. Ahora, yo entiendo, hay que proteger a nuestros hijos y hay cosas que se tratan dentro del hogar y hay cosas que se tratan en lo privado. Yo entiendo eso, no me malentiendan. Yo no soy por aquellos que les gusta sacar toda luz y andar hablando de los problemas ajenos de alguien más y que todo el mundo sepa. Yo no estoy por eso, hermanos. Yo creo que deben tratarse con cuidado y con respeto y debe tratarse. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Cuando jóvenes caen en pecado, se tienen que tratar. Se tienen que tratar y tienen que dejar saber a la iglesia para que oren por ellos, para que les ayuden la iglesia a restaurarlos. No solo jóvenes, pero cualquier persona adulta. Eso es lo que la Biblia enseña. Y es lo que debemos de hacer. ¿Para qué? ¿Para avergonzarlos? ¿Para humillarlos? No. Para poder comenzar a establecer una restauración espiritual de sus vidas. Nadie puede ser restaurado si no reconoce que ha hecho mal. Y mientras no reconozca que está haciendo mal, su vida sigue empeorando y nunca se arregla su vida. Y ese es el problema, hermanos, que tenemos con nuestros hijos, que no queremos tratar el problema como debe de hacerse. No queremos hacerle de estorbo. Dios le dijo a Samuel que la razón que él quitó su presencia del pueblo de Dios fue porque Elí no estorbó el pecado de sus hijos. Por los hijos, Dios los mencionó, dijo que eran pecadores, que estaban hombres impíos, que estaban haciendo cosas vergonzosas, no correctas. Pero Dios le recalcó a Elí el pecado que él sabe. El pecado de no estorbar a sus hijos. No fue los hijos, fue Elí que no estorbó el pecado. Elí, dijo Dios, la iniquidad que él sabe muy bien. Por más grande, ¿verdad?, el pecado de los hijos de Elí, no fuera suficiente para apartar la presencia de Jehová. Hasta que vio que Elí, el papá, el líder espiritual, dejó de ver el pecado como Dios ve el pecado y no estorbó el pecado de sus hijos. Hasta entonces se airó Dios. Hasta entonces dijo Dios: hasta aquí llegué. Era más grande esa ofensa a Dios que el mismo pecado de los hijos de Elí. Cuando nosotros tapamos el ojo al pecado, cuando nosotros decimos it's okay, siempre y cuando no vayan más allá, siempre y cuando no hagan, ¿verdad?, lo peor.
Eso le fue una ofensa más grande a Dios que el mismo pecado de los hijos de Elí. Pienso en Corintios, el joven que estaba durmiéndose con la mujer de su papá. Había pecado entre la iglesia, pero más enojado estaba Dios, más molesto estaba Dios con la iglesia, que sabían que ese pecado estaba ahí y nadie hacía nada respecto a eso. Más pecado, más era ese problema. Hermano, no podemos mantenernos neutrales respecto al pecado. Pecado es pecado. Cuando nuestros hijos están haciendo mal, cuando han pecado, se debe tratar. Ahora, como dije, quizás el problema es de que a veces pensamos que qué va a pasar, qué va a suceder y qué van a decir los demás. Hermano, no todo lo que sucede dentro de las cuatro paredes que llamamos casa, hogar, tiene que tratarse en público. No todo, hermano, come on. Si fuera así, imagínense, nadie quisiera ser parte de una iglesia. Salud. Pero el problema es de que estamos tan preocupados de la fama, del nombre, del apellido, de la reputación, de nuestro puesto de liderazgo. ¿Qué van a pensar de nosotros? Who cares? Tiene un hijo que está en problemas, tiene una hija que está en problemas y puede todavía librarlo de caer peor la situación, de perder su vida completa. Pero no queremos tratar, no queremos buscar ayuda espiritual, a buscar el consejo de alguien. ¿Por qué? Porque no, son angelitos caídos. Pero ese es el problema. Honró Elí más a sus hijos que a Dios. Capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios, hermanos, se ofendió que Elí estaba honrando más a sus hijos que honraba a Dios. Padre, si no tenemos cuidado, podemos cometer ese error. Podemos cometer el error de honrar más a nuestros hijos, de darles el beneficio de la duda, de tapar un ojo a la maldad, de no querer tratar con el problema sincero que tenemos, por tal de honrar a nuestros hijos más que honrar a Dios. Dios no le agrada eso. Por más duro que es, por más difícil que es tratar con el pecado de nuestros hijos y por fin de ayudarles, por más duro que es, hermano, eso es lo mejor que se puede hacer. No hay peor cosa que un alcohólico que es alcohólico y no quiere admitir que es alcohólico. No hay peor cosa. No, yo no soy alcohólico. Yo sé cómo controlar los tragos. No se preocupe, yo no soy alcohólico. Y así dicen, yo no soy alcohólico, yo nomás un traguito, ya llevan 10. Pero no quiere admitir que tiene un problema con tomar. Pues lo mismo, querido hermano, lo mismo es cuando nosotros no queremos ver el pecado por lo que es y tratar con el pecado por más que duele. Pero hermanos, entre más rápido ese joven, esa señorita reconocen su pecado por lo que es, que han fallado a Dios, que han fallado a sus padres y tratan con el problema con amor y con cuidado, como dice Proverbios, que se corrige el pecado con amor y con ternura. Entre más se corrige y más se ama, después más pronto pueden reconciliarse, más pronto pueden restablecerse. Pero mientras tapamos el ojo, no es problema, nosotros no digas a nadie. ¿Usted cree que las cosas van a pasar nomás así? Dice la Biblia que todo pecado va a salir a luz. Todo pecado. Dele tiempo a Dios. Y Dios tiene mucho tiempo. Y va a sacar a luz el pecado. Dios y Pablo trataron fuertemente con la iglesia de Corintios, porque nadie hacía nada respecto al pecado.
Hay consecuencias para no estorbar, o perdón, para ayudarnos a estorbar el pecado. Perdón, hay consecuencias por no estorbar el pecado de nuestros hijos. Hay consecuencias y ahorita vamos a verlas. Mi hermano, Dios está en el negocio de estorbarnos. ¿Se acuerda Sansón en el capítulo 14? Vayan ahí rápidamente, por favor. Jueces 14. Jueces 14. Usted y yo sabemos que Sansón tenía un problema con mujeres. Desde jovencito tenía un problema. Los padres lo sabían. ¿Cuántos sabían eso de Sansón? Levante la mano. Él tenía un problema con mujeres. Dalila no era su problema, era parte del problema más grande que él tenía. Y fíjese, en el capítulo 14, Sansón pide la filistea de Timnat y los padres tratan de detenerlo, de que no lo haga. Y les dicen, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo. ¿Para qué vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Le dicen en el versículo 3. Why are you going to get into that problem? ¿Por qué vas a meterte en broncas ajenas? Por favor, hijo, haznos caso. Pero fíjese, en el versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí que dice la Biblia, un león joven que venía rugiendo hacia él. Eso me pregunto, porque dice la Biblia que el siguiente versículo, y no les dijo a sus padres lo que había pasado. ¿No será que Dios envió a ese león para estorbar a Sansón? Hay veces que Dios pone estorbos en nuestra vida para detenernos de no ir a hacer aquello que es malo. Pero no somos lo suficientemente maduros para entender y captar lo que Dios está haciendo. Pienso en una tremenda verdad que ahorita se me dijo. Abdías, ¿se acuerda la historia de Abdías? Que cuando David estaba por morirse, en 1 Reyes capítulo 1, y Abdías quiso tomar el reinado, ¿se acuerda de eso? Vayan conmigo a 1 Reyes capítulo 1, por favor. Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Entonces Adonías, no es Abdías, Adonías, hijo de Agüid, así se dice, ¿verdad? Se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. David nunca estorbó. En sí, eso fue el problema de Absalón, porque Absalón mató a su hermano, terminó matando a su hermano, porque él abusó de su media hermana Tamar. David no intercedió, no se metió a arreglar el problema. Entonces Absalón tomó el asunto en sus propias manos y fue y mató a su hermano, por un padre que no le fue estorbo, que no fue metiche, vaya, que no se entremetió entre la bronca, que no dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Hay que arreglar esto, vamos a arreglarlo. Yo sé que usted, hijo, no es el único del problema. Yo soy la razón por qué usted está como está. Pero vamos a arreglarlo juntos. Vamos a arreglarnos con Dios. Tú tienes un problema con tu rebeldía. Probablemente muy grandemente viene a causa de mí. Por falta de amarte, por falta de corregirte, disciplinarte constantemente. Te dejaba ir los problemas, te dejaba ir las correcciones. Venías con quejas de la escuela y tus maestras me decían que habías hecho algo, pero yo en vez de creerle a los maestras, te creía a ti y te defendía a ti en contra de los maestros siempre. Y ahora vienen los problemas, vienen los resultados de la rebeldía, y en vez de hacer lo que es correcto, en vez de tratar el problema, queremos pretender que no hay problema. Estos hijos de Elí, dice la Biblia, que eran sin conocimiento de Jehová.
Uno de los estorbos que debemos de ser en la vida de nuestros hijos es de instruirles sobre el pecado. Instruirles del pecado. Hablar con ellos acerca de lo que es malo y de lo que es bueno. De no se dice suponer. Así ¿verdad? Suponer de que ellos saben. Yo no quiero que alguien más le diga a mis hijos de cosas que sus padres deberían de decirles. Quiero que un maestro sienta la libertad de contarle a nuestros hijos para que ellos sepan, ¿verdad? No, hermanos, yo quiero que ellos sepan de su papá, de su mamá, que hablemos con ellos, que sepan qué es las consecuencias, qué sucede si esto pasa, qué sucede con su vida y por qué están pasando por etapas de cambio y qué peligros tienen que cuidarse y las tentaciones que vendrán. Los padres deben de ser los que estorban, los que les instruyen a los hijos. ¿Qué no dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino. Vayan a Proverbios 22:6, por favor. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Sígame, por favor. Proverbios 22:6. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ¿qué? De él. Mi hermano, qué importante es instruir a nuestros hijos. Parte del problema de Elí y sus hijos es que no conocían a Jehová. ¿Cómo están sirviendo en el sacerdocio? Están sirviendo en todo de liderazgo entre el pueblo y no conocían a Jehová. Yo me pregunto, ¿cuántos de nuestros hijos estarán envueltos en la iglesia? Sirviendo en ministerios, cantando especiales, cantando en el coro, tocando un instrumento, sirviendo en una clase, trabajando en una ruta y no conocen a Jehová. La culpa la tiene el pastor de jóvenes, el director del colegio, la culpa la tendrá la maestra, ¿quién la tiene? La culpa la tienen los padres. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad de enseñarle, de instruir a nuestros hijos sobre el pecado. El pecado muerde, el pecado lastima, el pecado destruye vidas. Hijo, no lo hagas. No, Dios quiere usar tu vida. Guarda tu pureza, cuida tu pureza. Cuídate de tus amigos, cuida de dónde andas, con quién andas. Observa bien. ¿Por qué? Porque ese es el deber del padre, de la mamá. Eran sin conocimiento. ¿Qué no nos dice Deuteronomio 6? Que debemos de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios y repetirla en la casa y no quiera que andemos. Dios nos manda a nosotros, los padres, de darles el conocimiento de Dios a nuestros hijos. Los hijos de Elí eran de tropiezo a la obra de Dios. Eran de tropiezo a la obra de Dios. Versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de ¿qué? De Jehová. Los hijos de Elí estaban siendo de tropiezo a la obra de Dios. Qué triste, mi hermano, que a veces por jóvenes no refrenados, por jóvenes que los padres no estorban, terminan siendo de tropiezo a la obra de Dios. Afectan el ambiente en la iglesia, afectan el testimonio de la iglesia. La gente los mira y dice: ¿cómo ese joven puede? ¿Y podrá ser esa gente bien hipócrita que están juzgando a ese hijo o están juzgando a esa hija? Y es verdad, no deberíamos de fijarnos en nosotros mismos, en las personas. De nuestros ojos deben estar puestos en el Señor. Pero no cambia, mi hermano, que la gente está mirando nuestras vidas y nuestros hijos. Qué importante es entender, mi hermano. Los padres tienen que ser de estorbo a que no lleguen a nuestros hijos, ser de tropiezo a la obra de Dios. Por eso padres deberían saber todo el tiempo dónde están sus hijos, dónde están sentados, bajo qué liderazgo están. ¿Qué tal si un líder se le antoja, usted aquí sentado, un líder se le antoja enseñar algo que usted se queda con la boca abierta? Ay, ¿qué aprendieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué les animaron a hacer? Aquí está luchando con sus hijos que guárdate puro, no obedece a tu mamá, pero ella tiene otro líder diciendo: ándale, júntate con ella, ándale, ya es tiempo que sean novios, tienen 14, 15 años los mocosos, ándale, siempre.
¿Y qué le garantiza a usted? ¿Qué le garantiza a usted que eso no está pasando? ¿Qué le garantiza? No es que tenemos que vivir de una manera con miedo de todos líderes. No, no, no malentiendan, hermano. Lo que estoy diciendo es que los padres tenemos la responsabilidad, nosotros, antes que cualquier otra persona, de velar de esa manera por nuestros hijos, de saber dónde están, con quién están, bajo qué dirección, bajo qué influencia, bajo qué liderazgo, qué es lo que se enfoca, cuáles son las reglas, cuáles son las convicciones, qué es lo que se cree sobre eso. Ese es el deber del padre. Y si tienen que los padres ir a la actividad, si los tienen que los padres ir a preguntar, si los padres tienen que ir a sentarse con la maestra, a sentarse con aquel maestro, a ir acá, pero haga lo que tenga que hacer para asegurar que usted puede hacer su trabajo bien, de estorbar a sus hijos del pecado. Los hijos de Elí eran fornicarios. Eran fornicarios. Se andaban acostando con las mujeres. Y Elí no hizo nada. ¿Sabe cuál es la norma hoy en día en la juventud? ¿Sabe cuál es la norma hoy en día de la juventud? Y le digo, no nomás ahorita, pero ya por años, mi esposa y yo sabemos esto. Mientras no caiga embarazada, todo está bien. Más crudo no se lo puedo decir. Esa es la triste realidad. Así vive y se mueve la juventud. ¿Cómo está el clima allá abajo, hermano? ¿Está bien? ¿Necesito prender más el aire acondicionado? ¿Está bien? Porque algunos están durmiendo, no sé. Si quiero lo pongo más frío, no sé. Hermanos, estaban en fornicación y no hizo nada Elí. Supo que estaba haciendo mal y quiso ignorar el problema. Los hijos de Elí ignoraban y no respetaban a su papá. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, este es Elí hablando, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos que ya los hijos estaban más allá de más acá. Ignoraron y no respetaban a la voz de su papá. ¿Quieres saber si tiene un problema en sus manos? ¿Quieres saber? ¿Sus hijos le hacen caso? ¿Le dicen toda la verdad? ¿Le han dicho lo que están haciendo? ¿Han admitido sus males? ¿O tiene que usted descubrirlos todo el tiempo? Y deje de decirles un secreto, querido hermano. Si usted no lo ha descubierto, debe darles un secreto. Siempre cuando encuentras a un joven haciendo mal, casi siempre, 99% de las veces, siempre va a decir, no, yo no lo hice. Siempre. Porque es un instinto natural de no querer ser agarrado, que no me descubran. Es un instinto natural. Y nosotros adultos, sabiendo que esta naturaleza pecaminosa está en ellos, de mentir para que no estén en problemas, ¿por qué no somos más sabios en vez de hacerles una pregunta que pueden contestar tan fácilmente sí o no? ¿Por qué no usamos más sabiduría y cautela en cómo les preguntamos y cómo investigamos para que no puedan mentirnos tan fácilmente? Pero si usted va a un joven y le dice, ¿hiciste esto o no? No, pues tengo que creerte. Pues sí. Pero si usted va y sabe cómo, porque lo conoce, y sabe cómo hablar con él, de tal manera que va a tener que escupir la verdad. Aunque quiera decir una mentira, usted lo reconoce y ese está mintiendo. Pero yo creo que muchas veces vamos a nuestros hijos de esa manera porque queremos creer la mentira. Queremos que ellos nos digan, no lo hice. Ok, no, qué bueno que no lo hiciste. Porque no es buena fama.
Elí no estorbó a sus hijos. ¿Qué es estorbar? ¿Qué es lo que implica estorbar? ¿Qué es lo que Elí falló? Y voy a ser bien rápido en esta parte. Elí no nombró el pecado por lo que era. No estorbó a sus hijos porque no nombró el pecado por lo que era. El versículo 22 dice claramente: y oía de todo lo que sus hijos hacían. Dice en el versículo 23: y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? No nombró el pecado por lo que es. Querido hermano, si usted y yo no nombramos el pecado por lo que es, hermanos, no vamos a hacer de estorbo a nuestros hijos para que no caigan en pecado. El punto número 1 en esta lección es: no instruyó a sus hijos sobre el pecado. Punto número 2: no identificó el pecado por lo que era. Hermanos, tenemos que identificar el pecado por lo que es. Tenemos que nombrar el pecado, tenemos que decir el pecado para que ellos escuchen lo que es que hicieron, lo que están haciendo es malo, su rebeldía, su mentira, su indiferencia, su apatía, su música mundana, sus amistades mundanas, sus actividades mundanas. Tenemos que mencionar el pecado por lo que es y dejar y confiar en el Señor, que el Espíritu Santo va a hacer la obra en ellos. Si es que son hijos de Dios y temen a Dios, Dios va a obrar en sus corazones a través de una predicación, a través de un mensaje, porque el pastor no sabe lo que está pasando, pero él va a predicar un mensaje, y porque el papá me nombró ese pecado, el Espíritu Santo va a hacer la conexión y el hijo va a estar ahí. Sí, pues así me dijo mi papá y ahora él está predicando esto, y cae bajo convicción. Pero los hijos nunca caen bajo convicción. ¿Por qué? Porque no piensan lo que están haciendo es pecado. Y si papá y mamá, mi autoridad suprema en esta tierra, no me dicen a mí que estoy mal, ¿quién se atreve quién se cree que me está diciendo que yo estoy mal? Puede gritar y decir todo lo que quiera, puede hacer maromas, puede decir chistes, puede brincarse en la plataforma, lo que quiera hacer, pero mientras mi papi y mi mami no me marquen a mí el pecado, yo estoy bien. No identificó el pecado. Número 3, no corrigió el pecado. Dice Proverbios 16:6, por favor, rápidamente, ya voy a terminar. Proverbios 16:6. Recuerde que estamos en una serie de lecciones sobre tratando con adolescentes. No voy a cubrir todo esta noche, nomás quiero aplicar esta verdad. Proverbios 16:16. Dice así: mejor es adquirir sabiduría, Proverbios 16:6, perdónenme, con misericordia y verdad. ¿Qué dice la Biblia? Se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿de qué? Del mal. Cuando yo corrijo a mi hijo y le digo, hermano Jubal, que lo conozco desde que era un niño, lo que está haciendo es malo. Usted está en rebeldía contra sus padres. Usted está haciendo malo. La Biblia dice esto, y lo que usted está haciendo es pecado. Si yo le instruyo a mi hijo de esa manera, después él se sienta en una conferencia, una actividad, o su pastor de jóvenes o el maestro, qué sé yo, en el bus a la casa, el que se paró a predicar, dice lo que yo le dije en privado. El Espíritu Santo inmediatamente comienza a trabajar en su corazón y se siente incómodo. Dice, híjole, ¿cómo será que mi papá? No hablaron. Es el Espíritu Santo queriendo traernos hacia Él. Nos anhela celosamente, quiere que nos reconciliemos con Dios, y comienza el Espíritu Santo a poder hacer la obra que quiere. Pero cuando un hijo no sabe lo que se está haciendo, nadie le ha corregido su pecado, nadie le ha llamado la atención, entonces el Espíritu Santo lo amarramos y no puede hacer la obra que debe de hacer. En vez de ser estorbo, somos un puente a la maldad. ¿Por qué? Porque no queremos confrontar a nuestros hijos, no queremos arruinar la noche, no queremos arruinar el viaje, no queremos otra vez, y apenas salimos de aquella bronca y parece que ahora está calmada la cosa en la casa. ¿Para qué? Y muchos padres erróneamente tiran la toalla. Pero ya me cansé de pelear con nuestros hijos, ya mejor quiero la paz, que hagan lo que hagan. Sí, escucha esa música, sí, vete con ese, sí, vete con esa, ¿qué importa? Mientras no se vayan de peor, ¿verdad? Y hay como los religiosos que
nomás quieren echar la bendición antes de salir de la puerta. No se corrigió el pecado. Valoró más su fama que valoró el testimonio de Dios. No se puso a pensar la vergüenza y el reproche que están trayendo a Dios. Se puso más y sí, man, hijos, no es buena fama. ¿Por qué hacen esto? En vez de honrar a Dios y su palabra, honró a sus hijos. No valoró el favor de Dios más que sus hijos. ¿Qué es más importante? ¿Tener la bendición de Dios? ¿O que sus hijos piensen que usted está a su lado? Y que todo está bien. Y que mi hijo no es capaz. No, mi hija, no, jamás, no. Ella nunca haría eso. Ajá. O mi hijo, no, él no es. Yo no, mi hijo es un joven prudente. Es más, cuando pienso en mi hijo, pienso en José de la Biblia, que no se mencionó ni un pecado de él. Y hermanos, yo no estoy tratando de atacarle para que se sienta enojado contra mí. Y pastor, yo no traigo contra nadie, hermanos. Yo estoy hablando de la palabra de Dios, unas verdades que encuentro aquí. Y estoy aplicando lo mejor que puedo, verdades conforme a lo que he aprendido, lo que he visto con la juventud, lo que hemos visto en lo personal como padres, simplemente tratando de ayudar y dar unas verdades allá. Usted lo aplica como usted quiera aplicarlo. Hay maestros de Biblia aquí que son mucho mejor maestros que su servidor, que probablemente debieron haber agarrado esta lección y más eficazmente darla. Y quizás eso es lo que es mi debilidad, pero lo que le estoy dando son cosas bien prácticas, cosas directas, sencillas para entender. Hermano, todos tenemos problemas con nuestros hijos. Lo que Dios nos manda a hacer es ser de estorbo. Es ser estorbo. No vas a darle por acá. I'm sorry, pero no. ¿Quiénes son tus amigos? A ver, ¿con quién andas? A ver, ¿quiénes son? A ver, ¿quién vino por ti en el carro? Disculpe, soy el señor Andrés, soy el papá de mi hijo aquí. ¿Cómo están? A ver, ¿todo está bien aquí? Ok. ¿Y para dónde van a ir? ¿A qué horas van a llegar? No, pues vamos a llegar a las 10 de la noche. No, vengan a las 9. Pero es fin de semana, el viernes. No, yo sé, pero yo los quiero que les... ¿Sabe por qué? Solo para probar este joven, para ver qué tan obediente es. Si es un buen joven, señor Gómez, si usted los quiere aquí a las 9 los tenemos aquí. Pero del momento que comienza a hablar, no, que a las 9, comande, a las 10, ya nos dijo que es una persona rebelde. A ver, ¿cómo? ¿Y con quién te sentaste? A ver, ¿qué? ¿Ya están platicando? ¿Qué onda? A ver, ¿dónde? A ver, ¿qué? Me dijeron que tú y... A ver, vamos a platicar porque este muchacho como que, pues no, ¿quién es? ¿Cómo? ¿Qué come? ¿Qué mastica? A ver, voy a investigar. No quiero que le hables para nada, quiero echarle ojo de lejos por un tiempecito. Voy a averiguar quiénes son sus padres, quién es su familia, si tiene un récord criminal, cómo respeta a sus padres. Y cuando más o menos está la cosa, ir a hablar con los padres. Oye, hermano, mire, pues si no se ha dado cuenta, acá mi hijo está echándole ojo a su hija. ¿Cómo ve? ¿Qué ondas? ¿Qué pasó? No, pues yo no quiero que su hijo ande hablando con su hijo, es un mal hijo. Amén, no, qué bueno que me dice eso. Ahí muere. ¿Qué? Mi hijo es un mal hijo, su hija es una mala hija. Yo vengo a usted, yo vengo para decirle que se aleje su hija. Dice, comienzan broncas, todo por la fama. En vez de decir, hermano, pues si no hay un acuerdo, entonces sabe que ahí muere. Si no hay una paz que viene inmediatamente. Pero otra vez regresamos a que no queremos. CJ, can you help me out, buddy? Sorry, you're in the front row. So, hermano, CJ viene de acá. Come down this way, right? Come this way. Mi trabajo como padre es estorbar a este muchacho. Ahora, él va a hacer lo que él quiere hacer. At the end of the day, él va a hacer lo que quiere hacer. Pero mi trabajo, si fuera necesario que él me tumbe y me menosprecie y me ofenda y me ignore todo lo que yo le pido, just walk over me.
Por más que Él me tumbe, ignore. Mi trabajo es que si fuera necesario que Él me arrastre y le diga, no, no. Ese es mi trabajo como padre. Pero ¿sabe cómo lo hacemos muchos padres? Come this way. Porque no queremos lastimarlo. No queremos que se agüite mi hijo. ¿Sabe, hermano? Entre más reprensión, entre más amor duro, entre más dedicación que le muestro a mi muchacho, y le digo, hijo, tú eres importante para mí. I'm sorry, but I'm not going to give you up so easy. Tú eres importante para mí. No, perdóname, pero a mí no importa qué tan bonita sea, no importa quién sea. Vamos a... No dediqué toda mi vida para que nomás así fácilmente. I'm sorry, pero no. No, papá, no me da libertad. Señor, ayuda a este muchacho cabezón, Señor, que no entiende, Señor. Por favor, ayúdame, Señor. Esta es una lucha, una guerra espiritual con este mocoso sinvergüenza, malcriado, Señor. Ayuda, tú dile, Señor, por mí. Sí, no, hijo, no te voy a dejar pasar por ahí. I'm sorry, pero no. No, que papá, no. Señor, ayúdame, por favor, es ingrato, Señor, te pido que lo castigues. No. CJ, no, hijo, no, que no. Ok, papá. I give up. You win. ¿Sabe por qué? Porque yo venía a Dios y seguía peleando. Después, resulta que esta muchacha o este muchacho salió mal. Y mi hija estaba cristiana y salió mal, y esto, lo otro, y después viene el mismo muchacho y dice, Dad, how did you know? ¿Cómo sabía? No, qué bueno que le hice caso, qué bueno que soy buen hijo para hacerle caso, dicen. Pero no viene, thanks buddy, no viene sin un pleito. Yo sé, hermano, que lo que es 2, 3 de la mañana en el cuarto y todo el mundo está dormido y usted todavía está platicando y diciéndole a su hijo 2, 3 de la mañana, y yo sé lo que es eso. No es fácil, pero Dios nos manda a ser un estorbo. Si su esposa, si su esposo, si sus hijos, alguien quiere tirarse a la perdición, como dicen en inglés, it will be over my dead body. Será sobre mí. Será sobre mi cadáver. No te voy a dar tan fácilmente. Voy a pelear por este hogar. Voy a pelear por este matrimonio. Voy a pelear por esta familia. Voy a pelear por mis hijos. Aunque sea el último peleando y que me lleve arrastrando. Pero yo no voy a dejar lo que Dios me ha dado a mí tan fácilmente. Si Elí hubiera hecho eso, la historia hubiera sido totalmente diferente. Pero no estorbó a sus hijos. Su trabajo es estorbar. El trabajo del pastor es progonar, predicar. El trabajo suyo es estorbar. Si yo estorbo, me aviento un pleito. Porque hermano Gavino no va a tolerar que yo le estorbe a su hijo. ¿Cómo que usted quién se cree? Deja a mi hijo en paz. Sí, yo le diría, pues sí, es cierto, hermano. Eso le toca a usted, no a mí. Mi trabajo no es estorbar. Mi trabajo es predicar la verdad. Y su trabajo es agarrar esa verdad con amor y verdad, dice, se corrige el pecado. Y estorbar. Y hacerse, honey, tú y yo, aquí nos anclamos y nos vamos a agarrar fuerte. And we're going to fight this one. Porque hay veces que yo no quiero pelear. Y ella tiene que ser la fuerte, y si no, vamos a pelear. Hay veces que ella no quiere pelear y yo tengo que ser el fuerte, que casi nunca pasa eso. Que tengo que decir, no, vamos a pelear. Pero tenemos que estorbar. Padre, Señor, bendice la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a meditarla, entenderla, aplicarla en nuestras vidas.